Hey there, and welcome to the Woodburn Podcast, where we believe every story matters and every neighbor has something worth sharing. I'm your host, Gilbert Lopez. I'll be sitting down with local business owners, community leaders, and hometown heroes right here in Woodburn. You'll discover amazing people in your own backyard and feel more connected to the community we call home. Make sure to follow us on Instagram and YouTube at Woodburn Podcast to be the first to know about new episodes and announcements. Hey everyone, welcome to another episode of the Woodburn Podcast. Today we have a very special guest. He spent years working in the Texas oil fields, away from his family, flying back home to Woodburn whenever he could. Then he and his wife sold one of their properties to finish their dream. Today he is the owner of Cabron Brewing Company in downtown Woodburn. Everybody, please welcome Salvador Gasca. Gracias, Gilbert. Gracias por invitarme. Bienvenido. Platícame un poco de ti, la gente que no te conoce. Bueno, pues yo me considero de Woodburn, ¿verdad? Ya tengo demasiados años aquí en Woodburn, 32 años para ser exactos. Y quiero mucho a Woodburn. Woodburn es mi casa. Me encanta la comunidad que tenemos aquí en Woodburn. Y pues, a pesar de que pude tal vez estar en otro lugar o algo, pues estoy aferrado a vivir aquí en Woodburn. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? 17 17. años. Entonces, todavía tuve la oportunidad de ir a la high school un par de años. Ok. Pero ya me sentía un poco grande, entonces terminé saliéndome y pues no terminé la high school. ¿Cómo era tu experiencia en Woodburn High School? Pues la experiencia en Woodburn High pues, estuvo padre. Fue muy diferente, ¿verdad? Porque pues venir de una ciudad tan grande como es la Ciudad de México a llegar a Woodburn y conocer, a pesar de que había muchos muchachos como yo que veníamos de México, es Ujú. conocer a gente de muchas regiones de México muy diferentes. Sí. Pero creo que lo más padre de haber ido a Woodburn High fue las cosas nuevas que pude experimentar, ¿no? Como algo que hace que te conozca a ti y a tu familia fue la lucha, wrestling. Sí. Tuve el gusto de conocer a tu hermano Cristo, Pedro, y Cristo me invitó a luchar Ok. cuando él estaba luchando. Sí. Y yo lo invité a jugar fútbol, entonces fue como que ahí nos hicimos camaradas y para mí eso fue una experiencia padre. Algo que nunca pensé que iba a poder hacer. ¿Cómo te pareció lucha? Es muy difícil. Yo he jugado, pues, fútbol, por así decirlo, ¿verdad? Ujú. Y otras cosas, pero la verdad que la lucha es un deporte muy, muy demandante. Sí. Muy, muy demandante. Y fue impresionante porque, pues, ver a los muchachos tan jóvenes, tener que tener la disciplina que tienes que tener para mantener el peso. Sí. Es algo que a la fecha yo digo, ¿cómo es posible que tenga un niño tanta disciplina para poder hacer eso? Me tocó mirar a tus hermanos, me tocó mirar una vez a Pedro, Ok. a Cristo ayudando a Pedro a bajar peso. Pero lo curioso de todo esto era que Pedro tenía que bajar de peso, pero no iba a luchar. Entonces yo me quedé preguntándole a Cristo, ¿y por qué? Porque si no va a luchar contra nadie, ¿por qué tiene que estar bajando de peso? Sí. Y Cristo me explicó, dice, no, es que de todos modos lo tienen que pesar. Y aunque no haya nadie con el quien pelee en ese peso, Ujú. tenemos que llevar a alguien que tenga ese peso. Sí. Entonces recuerdo exactamente todo como si fuera ayer. Pedro estaba corriendo con una bolsa de basura puesta para poder sudar. Y aparte de eso estaba masticando chicle, Chicle. para poder escupir. Escupí, ya. Para poder escupir. Y Cristo nada más lo estaba mirando, ayudándolo. Dale, carnal, sigue corriendo y todo. Mm. Y de repente Pedro se paró a un lado de Cristo y decía, no, ya no puedo. Sí puedes, nomás espérate tantito y ahorita vas a poder. Y ya, así era. Entonces, no sé cómo describir lo que pienso de la lucha, pero Sí. si en algo puedo resumir es lo que siento de la lucha, de las personas que practican ese deporte, es que mis respetos. Un deporte muy difícil. Yo no tenía ese problema porque yo peleaba un poquito más grandecito. Y aparte recuerdo que el muchacho que estaba en mi peso Sí. nunca le podía ganar, entonces siempre me ponían a pelear contra los más grandotes, aunque perdiera lo que fuera, entonces no tenía que preocuparme del peso casi. Ok. ¿Te fuiste de joven a Texas?
A los 20 años. Los 20. Solamente estuve, digamos que tiempo completo en Woodburn 3 años. Ok. Y a los 20, pues sí, me fui a Texas. Platíqueme un poquito de eso. Pues yo trabajaba en una bodega de G.I. Joe's, entonces la gente que ya está viejita como yo se va a acordar de G.I. Joe's. Sí. Entonces G.I. Joe's tenía una bodega en Wilsonville y yo trabajaba en esa bodega. Entonces tuve un problema por el cual me corrieron. Me corrieron a mí y a otros 2 muchachos con los cuales siempre estaba jugando. Pues éramos chamacos, ¿verdad? No la pasábamos bromeando y cosas así. Entonces rompimos un electric pallet jack que teníamos y nos corren. Para todos los que han vivido aquí en el Northwest, saben lo difícil que es conseguir trabajo en el invierno. En el invierno todo se pone lento, está un poco deprimente a veces porque pues, no hay mucho que hacer. Entonces, pues yo tenía un amigo, ¿no? Que se había ido a Texas y que estaba allá. Nunca me dijo que le estaba yendo bien, pero al menos él tenía trabajo y me dijo, pues si te quieres venir aquí, tal vez te pueda conseguir trabajo. Y yo me sentía un poquito mal, tal vez deprimido, y agarré y vendí lo que pude vender para sacar para el boleto de avión y sobrevivir unos días y me fui. Compraste tu boleto y para afuera. Dicen un one-way ticket. ¿Qué tipo de trabajo sí es ahí? Pues yo en realidad no sabía dónde iba a trabar. Yo lo único ¿No te que dijo? sabía, pues él trabajaba lavando carros. Oh. Pero trabajaba lavando carros en un detail shop de su suegro. Ok. Entonces él me dijo, aquí te puedo conseguir trabajo con ellos, ¿no? Y no se oía tan mal porque me decía, no, pues mira, aprendes a lavar los carros, hacer los details y por detail te dan tanto. Entonces no se oía mal. Dije yo, bueno, me voy ahí un rato y ya después decido qué hago, ¿no? Ya. El chiste era eso, ¿no? Mantenerme ocupado. Y entonces me fui y irónicamente llego yo y como a los 3 días se pelea con su suegro. Entonces ahora ya ni él tiene trabajo ni yo tengo dónde llegar a trabajar, ¿no? Y pues bueno, nos pusimos a conseguir trabajo juntos. Entonces ahí es donde entra la diferencia de East Coast, West Coast, el sur, el norte de Estados Unidos, ¿no? Sí. Allá la industria del petróleo en esos estados pues es muy grande. Entonces fue una cosa que pues, nosotros no sabíamos, pero los oil fields estaban booming at the time. Sí. Entonces nosotros llegamos y empezamos a conseguir trabajo y sin saber aplicamos a una compañía de perforación, ¿no? a una drilling company. Y nos hablan. Bueno, vamos. Fue un mundo completamente diferente, ¿no? Porque para empezar los horarios, por ejemplo, 2 semanas continuas, no days off, y 12 a 13 horas todos los días. Ok. Entonces estaba un poquito brutal, ¿no? Mi amigo no duró. Mi amigo No. al mes dijo, no, ya aquí no quiero trabajar. Pero él ya vivía ahí, él ya tenía una novia, él ya tenía familia, entonces para él era, no, pues yo. Pero para mí, no, yo no me podía dar ese lujo. Yo decía, bueno, yo me vine desde Oregon y aparte de eso no le había dicho a nadie que me había ido. ¿No? Solamente me fui, sí. Entonces yo decía entre mí, bueno, no puedo ahora hablarle a mi mamá y decirle, hey, pues no tengo trabajo, alguien me puede prestar dinero o algo por el estilo, ¿no? Sí. Entonces me quedé a trabajar ahí y pues ahí fue donde duré casi 20 años haciendo eso. 20 años. Ujú. En oil fields. Sí. Hard work. Pues sí era difícil, pero creo que lo más difícil de eso era el estilo de vida que Ok. llevas. Estás solo todo el tiempo, entonces, como estás solo todo el tiempo, es muy fácil meterse en problemas. Sí. Porque es una vida en la que estás alejado de la familia, en donde no hay nada que hacer después del trabajo, entonces te entretienes. A veces uno no toma las decisiones correctas y te la pasas pues yendo a bares, perdiendo el tiempo de esa manera, ¿no? Y creo que con el tiempo te vas dando cuenta y dices, pues no es una vida muy sana la que se lleva a veces. Yeah. Y luego, when did your passion start with brewing? Bueno, because of the work that I was doing, I would go home and I'd be home for a week or 2 at the time. Entonces yo tenía un amigo que él tenía un trabajo soldando, era un welder. Welder, okay. Era un welder, but the kind of welding that he did was basically putting together all the brewing equipment or tanks or piping for breweries. Entonces, if I was home and if he was home, we would get together and we would try like brewing recipes that he would learn from the brewmasters that he would be working
cuando estaban haciendo la installation del brewing equipment. Okay. Entonces él una vez me dijo así, hey, me dieron una receta, me dijeron como los basic steps Sí. to start brewing beer. Pero él vivía en una trailer, en un trailer home, Okay. y no tenía espacio. Entonces yo tenía un patio en mi casa un poquito grande y podíamos hacerlo en la casa. Él dijo, pues vamos a hacerlo en tu casa. Y empezamos a hacer homebrewing en la casa. Pero aparte de que empezamos a hacer homebrewing en la casa, nos gustaba, si íbamos a un lugar a comer o a tomarnos una cerveza, nunca nos gustaron los bares, sobre todo cuando estábamos aquí en Oregon, ya que en Oregon, pues, Oregon es la meca de las microbreweries, donde quiera hay. Pero para mí era así como que me preguntaba, bueno, ¿por qué si en todos los pueblos de Oregon vas y te encuentras una o dos o tres microbreweries? ¿Por qué aquí en Woodburn no tenemos ninguna? Entonces, de ahí me quedé pensando, ¿no? Y aparte de que me quedé pensando, preguntándome por qué no teníamos una cervecería, también empecé a notar, a ponerle más atención a todas las cosas que no teníamos en Woodburn. Cosas que nosotros quisiera que fuéramos a buscarla a otro pueblo. Sí. Entonces, pues, literalmente a raíz de eso creamos el concepto para Cabrón. ¿Cómo llegó el nombre cabrón? Pues el nombre Cabrón siempre, yo tenía la costumbre de que a todo lo que yo tenía le ponía Cabrón, con la Ok. letra K. Okay. Todo era con la letra K, a todo. Si tenía un carro que lo iba a pintar, en algún lugar en la pintura le ponía Cabrón. Como tuve en el camino, ¿verdad? Y tenía Racing Stripes. En la Racing Stripes ahí tenía pequeñito Cabrón. Tengo un barbecue pit que yo hice. Y en el leer, ahí dice Cabrón. Entonces, en todo lo que yo hacía era mi manera de hacerlo, customize. Sí. A mi manera, ¿no? Y entonces se me hacía el nombre muy pegajoso. Sobre todo por la manera en que es diferente, ¿no? Escrito con la letra K y eso lo hacía que cambiara. Y aparte yo pensaba, bueno, pues si alguien tiene algún detalle de que, hey, ¿por qué dices la grosería? Pues no, no es la grosería, No. es Cabron. Y ya la gente se queda acá. como si For the nada. people that don't know Spanish, what does cabrón mean? Bueno, pues las personas que no saben español, let's say cabrón would be badass. Badass, or it could also be used as butthole. So either way. But we're using it in a positive manner. Gracias También, por la aclaración. platícame un poco de la lucha libre, porque me di cuenta que ese es tu team. Creo que el tema de los luchadores fue un accidente. Okay. Una ocasión estábamos en Guadalajara y era en el centro de Guadalajara, una plaza muy bonita. Había una tienda donde me llamó la atención porque podíamos mirar que tenían máscaras, cosas de luchadores. Y yo me metí a ese lugar y la persona que estaba atendiendo el lugar me dice, hey, ¿le puedo enseñar algo? Y esto y lo otro. Y yo por hacerme el chistoso le dije, no creo que tengas las máscaras que ando buscando. Ujú. Y dice el tipo, dice, no, sí, tal vez sí las tenga, dígame. Y le digo, a ver, ¿tienes la de Canek? Entonces Canek es un luchador que, a pesar de que casi tengo 50 años, es muy viejo. Es un luchador como de los 70s. Oh, wow. Sí, Canek y Blue Demon y el Santo, todos ellos. Canek es todavía más viejo que el Santo y que Blue Demon, ¿verdad? La parca. No, esos son Ya. son más nuevos. Ok. Demasiado. Eso es a lo que me refiero. Sí, 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 Canek es un luchador No. que está increíblemente viejo. No lo conozco. Es más, es curioso porque él peleó hasta en la WWE. Oh, sí. Canek, ajá. Oh, wow. Creo que se llamaba Canek, pero creo que se llamaba el Príncipe Maya, algo así. Entonces, el tipo ese me dice, no, sí la tengo. Y me dice, ¿pero qué cree? Le digo, ¿qué? Nada más tengo la original, no tengo la de la chafita. Sí, sí, sí. Pero yo me sentí con la obligación de que como lo había hecho al tipo buscarla, de comprarle la máscara. Entonces agarré y le dije, bueno, se la compré. Y salió también con la del Santo. Oh. Entonces saca la de Canek y saca la del Santo, pero según él las originales, ¿verdad? Y me sentí así como que ya lo hice trabajar al señor, yo estoy aquí de simpático diciéndole que no le iba a tener. Y se las compré y las tuve ahí por bastante tiempo. Cuando llegó la hora de abrir el negocio, de empezar a darle imagen a Cabrón, Ujú.
pues obvio que teníamos que tener un tema, ¿no? Y volviéndonos al significado de la palabra, con el significado de que es alguien que es muy capaz de hacer muchas cosas, fuerte, qué sé yo, pues dije, pues los luchadores no está mal. Y aparte, obviamente es un negocio mexicano, de dueños mexicanos. Dije, bueno, creo que la lucha libre representa muy bien también a la cultura mexicana. Y lo miré como que era algo que no está muy explotado, porque es muy típico que vayamos a un restaurante mexicano y veamos algo que tenga que ver con mariachis, algo que tenga que ver con ranchos, algo que tenga que ver con caballos. Y Ujú. dije, no, vamos a irnos por el lado de los La luchadores. lucha libre. Pero esa es la historia detrás de los luchadores. Ok. Luego, platícame un poquito el proceso de restaurante. Pues el proceso de abrir el restaurante, la cervecería, fue difícil. Para empezar, hablamos que aproximadamente hace 9 años traté de hacerlo. Ok. Traté de hacerlo y yo creí que ya estaba listo para hacerlo, pero nunca había tenido un negocio, nunca. Yo simplemente me dedicaba a trabajar y nada más. Entonces cuando decido que voy a ser cabrón, originalmente hace 9 años, cuenta de que iniciar un negocio es mucho más difícil de lo que uno piensa. Y si creen que es difícil abrir un negocio, a ese difícil, multiplíquenlo por 10 todavía. Está demasiado difícil. No quiero decir no quiero irme como pesimista y decir, no, no lo hagan, no intenten, no. Simplemente hay muchas cosas que uno como una persona común y corriente desconoce. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Como teníamos que lidiar con comida, con hacer cerveza, ocupar agua, los ingredientes, todo ese tipo de cosas. Primero que nada, el lugar tiene que estar aprobado para todo eso. Tienes que tener las normas de salubridad, el lugar donde uno se va a establecer, la zona. Si tienes que tener estacionamiento, no tienes que tener estacionamiento, que si está apto para la gente que tiene deshabilidades, como le dicen ADA, que es para las sillas de ruedas. Tienes que lidiar con el departamento, el Fire Department, tiene que aprobarte todo, o sea, es demasiado. Entonces cuando nos dimos cuenta de todo eso, inicialmente dijimos, wow, espérense, espérense. Si que yo nada más quiero hacer cerveza y nada más, no, no, pero no, era, entonces, pues tuvimos que parar. Okay. Ahora sí que long story short, no pudimos. Okay. Inicialmente no pudimos. And then, me dijiste que tuviste que vender un property. Bueno, lo que sucedió en ese lapso de 9 años que no teníamos cabrón, Ujú. intentamos abrir un taproom. Sí. De hecho, tuvimos un taproom en el edificio, en downtown también, aquí en el centro de Woodburn. Pero no, no era lo que yo quería. Okay. No era lo que yo quería. Entonces, pero obvio, ¿verdad? Pues tenía que buscar la manera de subsistir. Y aparte tenía que, pues trabajar. Aparte, una de las cosas que quiero aprovechar para compartir, que siempre le digo a toda la gente, no todo el tiempo que estuve trabajando en la perforación, en el petróleo, pues estaba casado, pero no tenía hijos. Irónicamente hablando, cuando me quedo en la casa, me quedo en Woodburn y ya no regreso a ese trabajo, Ujú. mi esposa sale embarazada. Entonces ahora mi esposa está embarazada y yo estoy tratando de iniciar este negocio, ¿no? Entonces ahí ya era que, chin, Sí. no está funcionando, nos estamos acabando el poco dinero que teníamos. Entonces me tuve que volver a poner a trabajar. Okay. Entonces de la manera en que, digamos, que me mantenía fue trabajando pues en la construcción. Me puse a trabajar en la construcción, empecé a trabajar como contratista general. No me fue bien, lo admito. Y no tengo problema en admitir que no me fue bien. Entonces tuve que dejar eso y me tuve que meter a trabajar en diferentes compañías de construcción. Trabajé en la unión de Masons, trabajando en el concreto, haciendo banquetas. Trabajo muy duro, la verdad. Luego también de carpintero, de carpintería igual para hacer formas para el concreto. A raíz de eso me di cuenta de que, bueno, este trabajo está duro, no es lo que yo quería, no Ujú. era mi oficio, no era mi profesión,
todo el tiempo que le dediqué a la perforación, pues aprendí bastante y sabía que tenía mejores opciones si lo que quería era un trabajo, no la construcción. Pero en realidad no era lo que quería, lo que siempre quería era la cervecería. A raíz de eso tomamos la decisión finalmente mi esposa y yo de que bueno, si lo vamos a hacer tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Y tuvimos la fortuna de que teníamos una propiedad de la cual pudimos venderla y con eso empezamos a trabajar en abrir cabrón. Y pues ahí sí ya no había manera de echarnos para atrás, ¿no? Dijimos, ¿hacemos trabajar o lo hacemos trabajar? Sí. Y es como pudimos abrir. Yeah, wow. How did you feel the grand opening day? Pues es curioso porque Grand Opening no lo tuve hasta hace aproximadamente 2 meses. Pero la razón por la que no la tuve hasta hace como 2 meses fue, volviendo al proceso de abrir, Sí. nosotros abrimos las puertas, pero en realidad no abrimos las puertas de nuestro negocio de la manera que queríamos. Okay. Tuvimos muchos problemas para conseguir los permisos, en general. Sí. Nos tardamos aproximadamente 6 meses, si no es que más, después de que abrimos en poder conseguir la licencia para el alcohol. Entonces abrimos como una cervecería, pero ni siquiera teníamos alcohol. Okay. Entonces no me sentía yo que podía ser una grand opening cuando ni siquiera el negocio era lo que tenía que ser. Okay. Finalmente ya nos dan la licencia para el licor, para vender alcohol. Entonces ya empezamos a vender alcohol, pero no podíamos hacer cerveza aún tampoco, Ujú. porque la licencia para hacer la cerveza también nos tardó otros meses más. Entonces, cuando finalmente hicimos la primer cerveza, entonces dije, bueno, ahora sí puedo decir que ya estamos completamente donde tenemos que estar Okay. y podemos hacer nuestra gran apertura. Y en ese momento fue que ya me sentí, ahora sí ya tenemos todo donde tiene que estar. Okay. Y para los non-drinkers, ¿qué tipo de bebidas o comida tienen? Pues es muy, creo que las cosas han pasado de una manera bien padre, porque a veces mucha gente y la gente que no está familiarizada con cervecerías, sí generalizan que, bueno, es para tomar. Y la verdad es que por la razón por la cual a mí me gustaba ir a muchas cervecerías, sí, lo admito, la cerveza, pero también siempre tenían muy buena comida. Casi la comida que llegabas a comer a uno de esos lugares, sin importar el estilo de comida que fuera, tenían muy buena comida. Entonces, nosotros el hecho de que no tuvimos cerveza por 6, 7 meses, nos dio la oportunidad de crear un menú de comida muy padre y muy interesante. Sí. Porque para nosotros fue como, vamos a hacer algo que no tenemos en Wedburn. No nada más no teníamos una cervecería. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos la cervecería, ¿no? Pero ahora nos quedamos pensando, la comida. En Woodburn es muy famoso porque tenemos la mejor comida mexicana que podamos encontrar, tal vez en todo Oregon. Yo puedo decir que donde quiera que me paro y quiero comer unos tacos, en Woodburn están 1000 veces mejores. Sí. Pero tenemos muchas taquerías y la mayoría de ellas tienen el mismo menú, los mismos tacos, los mismos caldos, lo mismo todo. It's a good problem to have in Woodburn. Sí, Sí. no digo que no, No. pero es demasiado. Sí. Pero cuando alguien quiere algo diferente, Sí. no existía esa opción, ahora ya existe. Porque nosotros nos pusimos a hacer alitas que nosotros mismos aprendimos a hacer las salsas. Entonces tenemos unas salsas bien interesantes, ¿no? Como tenemos una, por ejemplo, de chipotle con fresas. Tenemos una de chile de árbol con barbecue, que a la gente le gusta mucho. Nuestra salsa de piña con habanero, mango habanero, las hacemos nosotros. Entonces todo nuestro menú está basado en cosas que no tenemos en Woodburn. Tenemos nuestras hamburguesas, son hamburguesas que son smash burgers. Y tenemos unas hamburguesas también muy interesantes. Tenemos una que a toda la gente, cuando no saben qué hamburguesa comer, les digo, pídanse la Chori Burger. No, ¿cómo que la Chori Burger? Sí, porque es una hamburguesa que la hacemos con queso Oaxaca y chorizo. Y está interesante. Entonces, la gente ha aprendido, la gente que llega con nosotros, que no nada más llega, se toman un refresco y comen, les gusta. Tenemos la fortuna de que a la gente le está gustando mucho nuestra comida. Sí, ya fui varias veces. Mi mamá le cantó el chilaquiles. Los chilaquiles, Sí. sí.
Sí, les gustan mucho. Y también hay una de las cosas, tal vez la gente que nos oiga va a decir, este tipo acaba de decir que quería hacer algo diferente y tiene chilaquiles. Tienen que experimentar la experiencia para que puedan darse cuenta de la diferencia que hay en nuestro establecimiento comparado a otros. No digo que de una manera buena o mala, pero simplemente es muy diferente. Nosotros, por ejemplo, nos alejamos un poquito de a todo lo que servimos ponerle arroz y frijoles, Sí. ¿verdad? Yeah, yeah. Entonces nuestros chilaquiles no tienen nada que ver con ese tipo de presentación, por así decirlo. Okay. Y luego, what kind of beer do you guys brew in house? Pues la primera cerveza que hicimos fue una cerveza que es una Pilsner. Okay. Es una Pilsner y el mercado de Wedburn también le gusta mucho la cerveza que es clara, ¿verdad? Entonces por eso iniciamos con una Pilsner ahorita. Esta semana vamos a estar trabajando en la segunda cerveza, que va a ser una Kolsch. Una Kolsch, que también es una cerveza clara, ligera. Y tenemos limitaciones del equipo con el que hacemos la cerveza. Mhm. Entonces, digamos que no podemos como hacer 10 cervezas y tener diferentes tipos de cervezas a la vez tan rápido, ¿no? Yo creo que nos va a llevar un tiempecito, de perdida un año, en poder tener todas las cervezas que queremos, porque eventualmente queremos continuar con una Hefeweizen, queremos continuar con una IPA, con una Hazy IPA, con una Lager. Entonces, pero va a llevar un poquito de tiempo. Okay. Pero están muy buenas nuestras cervezas, de verdad. ¿Qué más me puedes platicar del menu o el drink menu? Pues, en realidad, bueno, si te puedo platicar algo del menú, quiero decirte que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Wedburn, Okay. pero no perdimos la esencia de que en Wedburn somos un pueblo en donde habemos muchas personas de origen mexicano, hispano o como quiera que nos llamen o nos llamemos. Hacemos pizzas, ¿verdad? Hacemos pizzas individuales y las pizzas las hacemos con queso Oaxaca también. Si que en lugar de hacer el típico queso mozzarella, pues le ponemos queso Oaxaca. Yeah, Eh, my niece ordered the pizza and I regret it. Like, I should order that next time. It sí, looked so era good. son con queso Oaxaca, ¿verdad? Sí. Entonces, mantenemos la esencia de que a pesar de todo estamos en Wedburn. Sí. I found out that you're having a comedy show. Sí, volviendo creo que ya repetí esto como 20 veces, volviendo a el concepto de traer cosas que sentía yo que nos hacían falta en Wedburn. Pusimos un pequeño stage en la parte trasera de nuestro negocio, en el patio, porque nuestro espacio está pequeño, no es muy grande. Pero tenemos un patio en donde tenemos mesas para que la gente se siente, sobre todo ahorita en los días que está bonito el clima. Entonces, para la fiesta de la Grand Opening, íbamos a tener música en vivo. Y como íbamos a tener música en vivo, se nos ocurrió poner un pequeño stage. Aparte, queremos tener una noche de micrófono abierto, en donde cualquier persona que quiera o quiera recitar poesía o hacer comedia, pueda utilizar la plataforma en donde se pueda expresar cualquier tipo de talento que quieran expresar. Entonces, llegó un muchacho y se presentó conmigo, me dijo que le había gustado mucho el lugar y él me hizo la propuesta después de que oyó lo que yo tuve que decirle de mi idea con el stage, me dice, oye, ¿y no te gustaría, pues por ejemplo, hacer comedia? Le dije, me encanta todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, ¿no? Y que nos la pasemos bien. ¿Por qué él le gusta hacer comedia a este muchacho? Y entonces todo empezó con una plática así de sencilla cuando empezamos. Él empezó a decirme, ¿sabes qué? Pues entonces en lugar de que yo nada más venga a hacer como algo de open mic, ¿por qué no conseguimos comediantes que de veras ya lo hacen profesionalmente, por así decirlo, y hacemos un show? Le digo, me parece perfecto, no tengo ningún problema de eso. Y creo que va a ser algo muy padre en general, ¿no? Tal vez haya pasado anteriormente en Wedburn, pero si pasó yo no me di cuenta. Pero creo que mucha gente va a estar contenta. De hecho, ya están contentos de saber que Sí. va a haber un show de comedia aquí en Wedburn. ¿Qué día va a ser? El 29 de agosto. Okay. El 29 de agosto. ¿Y qué hora comienza? Comienza a las 8 de la noche y va a terminar tipo 10, 10 y media.
Okay. Vamos a tener 4 comediantes. Entonces cada uno yo creo que cubre digamos que unos de 20 a 30 minutos por comediante. Okay. Y creo yo que va a estar muy, muy padre. Okay. How can we buy tickets? Bueno, si van a nuestra página de Facebook, Cabrón Brewing Company, así aparecemos en Facebook, en uno de los posts que hice, hay un QR code. Ahí es donde pueden entrar al QR y es de la manera en que pueden comprar los boletos. Okay. Aquí vamos a poner QR code. Ok, perfecto. Yeah. ¿Y es 21 and over? 21 and over, sí, tiene que ser. Aclaro que el establecimiento Cabrón está abierto para todo tipo de edades, pero a las 9 de la noche ya no podemos tener menores. Y es algo que se nos impuso por OLCC, no es algo que nosotros hayamos creado esa póliza. Entonces, a veces a mí sí se me hace difícil decirle a las personas porque me siento muy orgulloso de decir que muchas personas llegan, muchas familias, Sí. con niños, comen, están pasándosela ahí muy a gusto. Y ahorita que los días son largos, la gente no se da cuenta de que ya son las 9. Y tengo que ir y decirles, lo siento mucho, pero ya no pueden estar los niños aquí. Yeah. Entonces, si les toca que a veces les pase eso, sepan que no es algo que yo decidí, sino es algo que nos impusieron por regular la venta del alcohol y todo eso. Sí. Okay, so August 29th, 7 p.m. comedy show. 8 8 p.m. 8 p.m. Doors open. Las puertas van a estar abiertas todo el día para los regulares y eso, Ok. ¿verdad? Entonces, hay una cosa que, por ejemplo, no vamos a cerrarle las puertas a la gente que no va a llegar al comedy show. Pero de la manera en que está nuestra locación está dividida en el patio y lo que es la parte principal. Oh, okay. Entonces, como el comedy show va a ser en el patio, la gente que haya comprado su boleto, pues va a entrar directamente al patio, ¿verdad? Okay. Entonces, literalmente las puertas del local van a estar abiertas desde las 11 de la mañana, pero para el comedy show abriremos tal vez unos 10, 15 minutos para que la gente empiece a acomodarse en la parte trasera. And ¿vas a tener un límite de los tickets o 50. 50? 50. Tenemos como todo, ¿verdad? En general, si crecemos el show, en el cual empieza a haber más demanda y lo podemos hacer eventos similares, a donde nosotros estamos ubicados, en la parte trasera hay un callejón y pues de verdad que tal vez van a decir, ¿es posible eso? ¿O qué está pensando este tipo? Pero nos gustaría después poder utilizar el callejón, el alley que está atrás, y sacar nuestros eventos al alleyway, con los permisos apropiados de la ciudad, claro. Sí. Pero es nuestra meta, eventualmente empezar a hacerlo. He mirado setups que son muy similares en otros lugares. De hecho, en Seattle fue la primera vez en donde yo miré que muchos de los negocios en la parte vieja de Seattle, pues quedan en callejones. Y ya cierran los callejones y es donde hacen como... Creo que sería muy padre tener algo así en Woodburn, donde tengamos un alumbrado bonito y poder hacer ese tipo de eventos. Okay. What other visions do you have for Cabrón? Pues ahorita es un negocio muy pequeño. Tenemos 1 año. Estamos conscientes de que para crecer un negocio, 2 años, tal vez más. Nosotros estamos en ese proceso, pero eventualmente nos gustaría tener un beer garden en las partes de afuera de Woodburn, pero que esté dentro de Woodburn aún, en donde podamos tener tal vez un venue donde lo podamos abrir, aunque sea temporal, en donde podamos tener nuestra cervecería más grande y podamos tener el beer garden al aire abierto. Y sí, crecerlo como una franquicia, tener más locaciones. ¿Qué puedo decir, verdad? Es un concepto que yo creé con mi esposa. Entonces estoy muy seguro de que la idea es padre, de que a la gente está contenta con lo que ven. Entonces no tendría ningún problema en abrir alguna, tal vez en Portland eventualmente, tal vez en Bend, tal vez en un pueblo en la costa. Sería ideal para nosotros eso. Pero siempre llevando la esencia de Woodburn con Sí. nosotros. Sí. Lo que escucho es you're so proud to be from Woodburn. Oh, sí, demasiado. Cuando trabajaba fuera del estado de Oregon, tuve la oportunidad de viajar mucho.
tuve la oportunidad de viajar mucho y conocer muchos lugares, muchos pueblos pequeños, muchos pueblos grandes. Pero Woodburn es único. Woodburn tiene una comunidad tan bonita en la cual ha sido bonita todo el tiempo, pero pasan los años y Woodburn sigue siendo mejor. Yo tuve la oportunidad, como lo mencionamos al principio, de ir a Woodburn High School. Mm-hmm. Conocí muchas familias que trabajaban en el campo, muchas familias que tuvieron una vida un poco más difícil en aquel entonces, porque tenían muchas limitaciones de lenguaje, muchas limitaciones de servicios, muchos problemas para entender a sus hijos, las necesidades de sus hijos. Sí. Entonces, yo miro todo ese cambio en Woodburn, ¿no? De ir de ese pueblo, ahora a un pueblo en donde tenemos un sistema educativo que les da la oportunidad a las familias de que los niños aprendan dos idiomas al mismo tiempo, el Dual Program, en donde les enseñan español al inicio y les van enseñando inglés poco a poco. Entonces es bien padre ver ahora a jóvenes que ellos escogen hablar español porque pues quieren hablar español, no porque no sepan inglés, sino es lo que ellos prefieren hacer. Y se me hace muy padre porque siento que hubo un tiempo en que tal vez el que hablara uno español lo miraban como que si tú hablas español tú eres menos, porque tú no sabes inglés. Y creo que ahora pasó a, pues qué buena onda que sabes español porque sabes más. He mirado todo ese cambio y cómo la cultura aquí en Woodburn es así. Hay mucha gente que nos conocemos, Por ejemplo, hablaba de tu familia, ¿no? Cómo los conozco a ustedes. Veo, por ejemplo, las adversidades que pasó tu mamá y tu papá. Así. Y esa historia se repitió en muchas familias. Sí. Y, por ejemplo, ahora veo unas familias como son ustedes. Ve a tus hermanos de lo buenos padres que son. Digo yo, mira qué buena onda, ¿no? Se mira la evolución que ha habido en nuestras familias de una manera bien positiva. Sí. Y aquí seguimos las mismas familias. Yep. Sí. You told me the other day that you remember me when I was a little kid. Sí. Y it's crazy how life just a full circle. Mi mamá conoce a tu mamá. Tu mamá y mi mamá se conocieron sin saber que yo era amigo de tu hermano. Sí. Pero creo que es volviendo a lo mismo, ¿no? La comunidad de Woodburn. Sí. Quiera nos encontramos y empezamos. Tu mamá y mi mamá empezaron a trabajar juntas. Sí. Y se hicieron amigas y eventualmente coincidimos que las miré juntas. Y también miré, Cristo, tal vez tu hermano me dijo que se conocían y sí, resulta que tu mamá, de hecho hasta tu papá en su momento creo que le tocó también trabajar con el mío. Oh, sí. En el campo, sí. Oh, wow, no sabía. Sí, pues volvemos, ¿no? Las familias viejas ya que todo el tiempo que tenemos. Pero sí, lo recuerdo mucho a ustedes, a ti y a tus hermanos. Sobre todo porque que empezaron también a luchar desde muy pequeños. Wow. Y luego we reconnected. I posted a video of my niece wrestling y sí. Tú me mandaste un mensaje. Pues es curioso porque volvemos a lo mismo. Yo ni siquiera sabía que esa niña tenía algo que ver con ustedes. Wow. Ok, el apellido López, ¿no? Yo decía, bueno, pues sí conozco una familia López, pero no tenía la menor idea que fuera la familia López que yo conocía. Entonces, volviendo al tema de Woodburn y por qué me gusta tanto Woodburn, pues ya lo dije, ¿verdad? Pero hay una cosa que no nada más lo digo, sino que de verdad lo siento. Y cuando veo a niños o a jóvenes o a adultos que son gente positiva para la comunidad, a mí, yo siento algo muy padre en mi corazón, de verdad, digo, esa es nuestra comunidad, estos somos, estas personas, estos niños que son deportistas, estos profesionistas que han crecido de familias que trabajaron en el campo, así es como me siento cada que veo una historia como la de Sofía. Entonces yo miro a Sofía, una niña chiquita, quiere hacer la edad que tiene, pero está pequeña. Y empiezo a mirar todo lo que ha hecho, ¿no? Los campeonatos que ha ganado, el número 1 en el estado. Digo, no, qué padre. Y estaban recaudándole fondos para ir al torneo de Fargo. Sí. Entonces, en Cabrón es lo que nos gusta promocionar, a los cabrones de Woodburn. Y así le llamo. Tengo una televisión destinada para poner highlights de personas que han sobresalido en Woodburn. Y claro que
al mirar a tu sobrina, a mirar a tu familia en general, son familias que vale la pena mencionarlos, porque yo siento que son un muy buen ejemplo a seguir. Pero volviendo con lo de Sofía, a mí, yo soy papá de una niña y solamente tengo una niña, pero yo ver una niña que esté teniendo una vida tan positiva con el apoyo de sus papás, de su familia en general, se me hace bien padre. Digo, qué buena onda. Esto vale la pena mencionarlo y decirlo. Y sí, nos pusimos a tratar de apoyar en lo que pudimos a Sofi. Y la gente lo acepta bien padre. ¿Eh? Y es un tema de conversación cuando llegan, hey, ¿quién es esa niñita? ¿Y quién es ese otro niñito? Y pues me encanta poder platicar. Oh, pues esa niñita es hija de tal persona y esta familia toda su vida se ha dedicado a eso. Y Gracias por el apoyo. un placer. Me gusta el concept, los cabrones de Woodburn. Los cabrones. Ah, muchos. Sí, Hay muchos. sí. Así que si alguien sabe de uno que valga la pena mencionarlo, háblenos de él para poder dejarle saber a la gente. Pues hablando del Comedy Show, queremos aprovechar la oportunidad para decirles que si nos dan un like y un comment en el podcast, se van a ganar un gift card de cabrón de $20. Vamos a tener 2 disponibles, así que si quieren ganárselas ya saben qué tienen que hacer. Okay, make sure to like and comment to participate on the giveaway. 2 gift cards. To wrap up, what advice would you give somebody that wants to start a business? Creo que el consejo que le daría a una persona que quiera empezar un negocio es que paren, literalmente, deténganse y busquen la ayuda necesaria y edúquense en lo que quieren hacer. Antes de que gasten el primer dólar en su negocio, busquen a la gente apropiada que les puede guiar para abrir su negocio. No es difícil encontrar esa ayuda. Lo que es difícil es nosotros tener la iniciativa de buscarla. Porque cuando uno quiere empezar un negocio, uno cree que ya sabe todo, que ya estás listo, que tu concepto es el mejor concepto del mundo. Y estamos muy equivocados al pensar de esa manera. Y nos damos cuenta de una manera triste cuando empezamos en la tarea. Yo les sugiero a todas las personas, no te engañes porque tu corazón te dice que todo va a estar bien. Sean humildes y sean honestos con ustedes mismos y aprendan a ver los pros y los contras de cada uno de los proyectos que tengan. Hay muchas instituciones que son sin fines de lucro, non-profit. Tenemos aquí el Community College. El Community College tiene un centro de desarrollo para pequeños negocios. Busquen ese tipo de ayuda. Si van a necesitar un establecimiento físico, una oficina, un shop, un edificio, una bodega, asegúrense que sea el lugar correcto para lo que ustedes quieran. Y si no es el lugar correcto y ustedes lo quieren, hagan el trabajo de todo lo que se requiere para que puedan ocupar ese espacio. Las licencias, todo. Se van a ahorrar mucho dinero y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y también se van a dar cuenta de que si de veras lo quieren hacer o no. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a quien va a hacer cualquier cosa. Okay. Y luego, ¿qué es your final message for the people listening? El mensaje final sería, aquí en Woodburn hay muchos cabrones. Aquí en Woodburn hay muchas familias hermosas. Hay mucha historia muy bonita. Hay que continuar de esa manera. Hay que embrace who we are. Somos una gente muy trabajadora. Está creciendo Woodburn y está creciendo gracias al trabajo duro de toda la gente que vivimos en esta comunidad. Están desapareciendo ya los campos donde nuestros papás iban a cosechar y a piscar. Está cambiando todo, pero la esencia de Woodburn está todavía aquí. Entonces, sigamos representando a Woodburn de la manera en que lo hemos hecho y que se oiga nuestra voz. Okay. Gracias por venir. Estoy muy orgulloso de ti. Pues gracias, Gilbert. Échale y de ganas. la misma manera, ya sabes. Okay. Muchas gracias. Gracias. Gilbert. Well, that's a wrap for today's episode. Thank you for listening to the Woodburn Podcast. If you enjoyed it, share it with a neighbor and make sure to follow us on Instagram and YouTube at Woodburn Podcast. Until next time, stay safe and watch out for those potholes.